¿Ha jugado videojuegos? Independientemente, he jugado videojuegos pues desde Tetris hasta hoy. Ahora juego cosas más sencillas. Me gustan mucho los juegos no de estrategia, los juegos de aventura y acertijos. Por ejemplo, de los que más he disfrutado recientemente es Monument Valley. Toda la serie de Myst me pareció espectacular, maravillosa. De hecho, he vuelto a jugar Myst ahora portado al iPad. Eh, o cosas como SimCity o SimAnt. Son cosas que gustaron mucho. Las primeras de Civilization. Cuando me llegó el primer Civilization, que era de 8 bits, los muñequitos eran pixelados. Con un grupo de amigos en mi casa que habíamos hecho una parrillada. Estuvimos hasta las 6 de la mañana jugando Civilization. Y entre 6 estábamos llevando la misma civilización a luchar contra los otros. Entonces, claro, estaba el guerrerista y estaba el procientífico, el protecnología. Y era muy divertido. Con esos juegos yo me lo paso muy bien. Y lo que busco es este tipo de juegos de acertijos. Toda la serie de The Box, por ejemplo, la he jugado y a veces estoy tratando. Ya se me habrá olvidado el primero de The Box para volverlo a jugar. Los juegos de escape también, y ahora los juego en vivo. Tengo un equipo de amigos que somos los irregulares de Baker Street y que vamos a salas de juegos de escape. O sea que sí, claro. Y que si pueden llegar a ser arte los videojuegos contienen arte, pero en sí no lo son. Contienen arte narrativo, contienen arte gráfico, contienen arte musical. Últimamente tienes cosas musicalmente en los videojuegos maravillosas. Hay una cantante a la que sigo mucho que hoy me enteré que acaba de hacer un disco completo con temas de videojuegos. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque están contratando a músicos de muy buen nivel para hacer la música de los videojuegos. Entonces, si el videojuego en sí no es un arte, sí contiene estos elementos artísticos: el gráfico, el narrativo, el musical y el arte de los animadores, que es un arte. Pero en sí el videojuego no, el videojuego es un juego.